podemos ver cómo usted conoció al Señor, cómo usted empezó a sentir una pasión, un anhelo para seguir al Señor, pero después de eso viene el ministerio. Así es. Pero primero queremos hacerle esa pregunta de ¿cómo usted conoció al Señor Jesucristo? Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo sé que nos están visualizando mucha gente a nivel nacional como internacional, ¿verdad? A través de LB Producciones. Quiero bendecir la vida de cada uno, especialmente mi pastor Isaías Tomás Ventura, que está presente en esta hermosa hora, ¿verdad? Dirigiendo el programa. También a mi familia que me acompañan, mis dos hermanas, mi hermana Kelly y mi hermana Paola, que están presentes. Que el Señor las bendiga, y a equipo producción, que el Señor les bendiga en una manera muy especial, ¿verdad? Mandamos saludos y bendiciones para toda nuestra gente que nos van a visualizar a través de este pequeño testimonio que traeremos a continuación, ¿verdad? Pero toda la honra y la gloria siempre es para nuestro Dios. Amén. Es un privilegio, es algo que no podremos nosotros, hermanos, no tendremos palabra cómo agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ha hecho un montón de cosas que si habláramos de cada una de las maravillas de Dios en nuestra vida, no tendríamos, hermanos, suficiente tiempo para compartir todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero en realidad estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y a través de este pequeño testimonio queremos animar a todos y a cada uno de los siervos del Señor, los pastores y ministros, evangelistas, apóstoles, profetas, profetisas, ministros y ministras de Jesucristo que están trabajando en el área ministerial. Que el Señor los ayude, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga usando de una manera muy especial. La pregunta: ¿cómo yo conocí al Señor y dónde conocí al Señor? La otra parte, quiero en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor, compartirles que yo conocí al Señor en el año 2003, hermanos. Llegando aquí en Estados Unidos, empecé a escuchar de las cosas del Señor, pero lamentablemente no logramos entender las cosas del Señor. Muchas veces nos hacemos tan duro de corazón que no queremos aceptar a Jesús cuando Él nos busca, cuando Él es el que toca nuestra puerta y nos llama. Y así pasó el tiempo, hermanos. 3 años después, hasta en el 2006, yo vine al conocimiento, o vine a aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y desde esa fecha para acá, y eso fue en el estado de New Jersey, amén, donde el Señor me dio la oportunidad de encontrar a unos patrones, muy lindas personas, que me compartieron a Jesús, que son hermanos en Cristo, por supuesto, que me compartieron a Jesús en el trabajo donde yo trabajaba. Y gracias al Señor, ¿verdad? Pudimos entender y pudimos abrir nuestro corazón, y hermanos, el Señor vino a morar en mi vida. Así fue cuando yo, ¿verdad?, vine al conocimiento del Evangelio de Jesucristo en el área de New Jersey. Amén. Después de eso, después de que yo hago profesión de fe, el Señor me deja estar en una iglesia guatemalteca en Hackensack, New Jersey, hermanos, donde el Señor me empezó a alimentar, donde el Señor me empezó a darme ese alimento espiritual que es su palabra, a través de las oraciones, a través de las alabanzas que se cantaban, hermanos, en la adoración, en la exaltación a nuestro Dios, en los cultos. Pero no solamente eso, sino que también a través del estudio de la palabra del Señor. Así fue cuando yo me empecé a llenarme de las cosas del Señor. Eso fue en un mes de febrero hasta el mes de julio, en el área de Hackensack, New Jersey. Así fue
que el Señor me alcanzó a mí en esa área de Nueva York, hermanos. Amén. Pues es una bendición conocer al Señor Jesucristo. Amén. Llegar a ese momento, porque Gloria a el tiempo Dios. del Señor es perfecto. Amén. El tiempo del Señor es perfecto y damos cuenta que lo mejor que nos ha pasado es conocer a Jesús. Amén. Conocer a Jesús. Y la otra pregunta, pastor, ¿cómo llegó usted a Texas? Amén, gloria al Señor. Antes de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, antes de aceptar el bendito evangelio de Jesucristo, lamentablemente yo estuve en malos caminos. Estuve en cosas que no están bien, y yo pienso que es feo decirlo, pero así fue. Yo estuve involucrado en drogas, en alcoholismo, estuve involucrado en movimiento de drogas y todo eso. Cuando yo vine a los pies de Jesús en el área de New Jersey, mis ex compañeros, obviamente yo salí de esa yanga que utilizan a los jóvenes para su conveniencia de ellos, para mover la droga, para mover la marihuana en el área de Nueva York, en el área de New Jersey. Pero cuando yo me convierto al Señor Jesucristo, esta gente, estos muchachos que usaban a las personas para el movimiento de todas las cosas ilícitas, me empezaron a perseguir, porque yo conocía el movimiento de ellos. Y por esa razón mi pastor me aconsejó que saliera del estado de New Jersey, del estado de Nueva York, para que no fuera yo lastimado o asesinado por esta gente, ¿verdad? Así fue cuando Dios me trajo en este estado, del estado de Texas. Pero ahora entendemos que todo fue un plan bendito del Señor, ¿verdad? Si no fuera porque Él permitió que yo saliera de esa área para estar en este estado, hermanos, no hubiéramos encontrado el propósito de Dios en nuestra vida, porque es aquí en Texas donde el Señor empezó a levantarme en el santo ministerio. Entonces, hermanos, es una bendición de que Dios me haya movido de Nueva York para el estado de Texas, en esta bella ciudad de Friona, Texas. Así fue que yo llegué en esta ciudad a través de un amigo que tenía yo desde Guatemala, y a través de él yo llego en este pueblo de Friona, amén, donde el Señor nos empezó a usar 3 años después. Amén. Gloria a Dios, pastor. Pues sabemos también que el Señor tiene los planes. Amén. Como dice su palabra, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Es diferente a lo que nosotros Amén. pensamos, a lo que Dios Así piensa es. en nosotros. Y otra pregunta, pastor, ¿cómo inició la iglesia aquí? Por ejemplo, en mi persona, pues miraba en esa área donde estoy ahorita, un tiempo atrás, miré a muchos, como en el pueblo donde estamos, hay muchos guatemaltecos, y casi la mayoría de los guatemaltecos no iban a la iglesia, y como que algo me impulsa a iniciar, o no sé, hacer algo. Amén. Para ellos, porque muchas personas, no, yo no voy a la iglesia de los chicanos, o de los mexicanos, o de los salvadoreños, porque ellos trabajan diferente, y no, es que no entiendan las alabanzas, y ya saben que nosotros los guatemaltecos pues somos diferentes. Entonces muchos de los hermanos no iban a la iglesia. Entonces como que algo me motiva a hacer algo, de empezar una iglesia que sea de guatemaltecos. Ya, pues la persona, si no va a la iglesia, pues ya no hay excusa. Si el Señor viene, pues no, es que no había iglesia, pues tiene una buena razón, ¿verdad?, por no ir a la iglesia. Pero ahora que hay, entonces no hay excusa para decir, no, es que no había iglesia. Ahora hay iglesia, ya es uno si no quiere ir. Bueno, eso me motivó a mí a apoyar y apoyarlo
a iniciar ese ministerio allá en Hereford. Pero ¿qué le motivó a usted a iniciar la iglesia? Porque de aquí se fueron hasta cuántas ramas hay para en este momento, y cómo inició la iglesia central. Y yo pienso que es por lo mismo, como estás compartiendo, ver la necesidad de tanta gente, pero más, yo creo que me empujó más a hacer esto, porque primeramente es el plan de Dios, ¿verdad? Ese deseo lo pone el Señor, ese despertar en nosotros lo pone el Señor, pero la verdad que yo sentía un vacío en mi corazón. No es que Dios no está en las iglesias que están en Friona, ¿verdad? Nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos chicanos, visité varias iglesias cuando yo recién llegué en este pueblito de Friona, pero lo que yo miraba era de que el habla quiché, ¿verdad? No había una iglesia donde se predicara en nuestro dialecto. Entonces yo miraba la necesidad, porque hay muchos de nuestros paisanos que no hablan el español, no entienden el español. Alguien tiene que ocuparse en atender a nuestros hermanos. Entonces, pero lo que yo más buscaba era de que yo sirviera en la obra del Señor, que tuviera yo un lugar donde servirle 100% al Señor, y para nunca desviarme en los caminos del Señor. Pero sí fue difícil, no fue fácil. Duramos 3 años buscando la forma. Me acuerdo yo que desde los primeros días que yo llegué en Texas, fui a conectarme con Pastor Martín, que ahora es uno de nuestros pastores. En ese tiempo nuestro hermano Martín Ordóñez, y yo le decía ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para levantar al pueblo guatemalteco? Porque mirábamos nuestros paisanos que en lugar de buscar a Dios, en lugar de acercarse al Señor, se iban en las drogas, como mucha gente caían en las drogas, en el alcoholismo, y se accidentaban y perdían sus trabajos, a otros los llevaban en las cárceles. Entonces alguien tiene que hacer algo por ese pueblo, y yo siempre busqué eso, ¿cómo le hacemos? Pero no encontrábamos la forma de cómo levantarnos. En primer lugar, porque yo tenía muy poco tiempo en el evangelio. Yo tenía meses, como 6 meses tenía yo en el evangelio. No conocía todas las doctrinas. Acuérdese que se me olvidó compartir. Yo en Guatemala no era cristiano, yo no conocía al Señor, ¿verdad? Nosotros venimos de la iglesia, la religión católica. Entonces nosotros no conocíamos absolutamente nada de las sanas doctrinas, de las doctrinas del Señor, ¿verdad? Prácticamente no teníamos nada de experiencia. Y en el pueblo donde yo estuve, en New Jersey, obviamente es una iglesia establecida, y pues nunca había visto yo cómo hacer para levantar una célula, para empezar una célula. Pero el anhelo de mi corazón era que la gente encontraban a Jesús. Sí, eso era mi anhelo, y es mi anhelo y será mi anhelo, de que la gente se encuentran con Jesús. Entonces durante 3 años, fueron 2006, 2007, 2008 hasta 2011 más o menos, el Señor empezó a abrirnos puertas. Conocimos a un gran siervo del Señor, a Pastor Torres, que nos apoyó muchísimo, de la iglesia bautista. Pero hasta ese entonces yo fui miembro de la iglesia bautista Damasco, aquí en Friona, donde fui bautizado, donde fui licenciado. También me licenciaron como pastor laico, y es precioso todo eso. Pero el Señor empezó a abrir puertas en el 2013. En el 2013 Dios nos deja conocer un grupo de muchachos guatemaltecos que tocaban instrumentos
de música mundana. Entonces yo llegué con ellos para animarles a que fueran conmigo en la iglesia, porque yo me sentía muy solo en la iglesia donde yo asistía. No habían guatemaltecos. Me sentía muy solo yo ahí, aunque pues de hermanos mexicanos y hermanos chicanos, por supuesto, ¿verdad? Pero no habían guatemaltecos. Entonces yo me sentía solo y conocí a este grupo de hermanos en ese tiempo, de amigos, porque no conocían al Señor. Empezamos a ministrarles, empezamos a invitarles a la iglesia, y una noche me acuerdo yo que uno de ellos dijo: queremos una oración. Yo estaba nuevecito, hermanos, no podía yo orar por la gente. Amén. Hermanos, Dios hizo el milagro, que ellos creyeron en Jesús y empezaron a ir a la iglesia. Y ya cuando llegan, eso fue en el 2011, ya en el 2013 el Señor nos deja empezar la obra evangélica en Nueva Jerusalén. Después le damos honra y toda la gloria al Señor, porque por medio de ese comienzo y ahora hasta donde nos ha ayudado el Señor. Amén, así es. Entonces, gracias al Señor por eso. Entonces, gloria a Dios. Pues le damos pase a otra pregunta, pastor. Aquí dice cuántos ministerios Dios le ha dado, porque Dios nos puede dar muchos. Así es. Muchos, que a uno le da 5, y a veces si mira el Señor que tenemos la capacidad, quizá nos da 10 Amén. o 15. Así es. Pero es el Señor el que nos da el hacer como el querer. Así que esa es la pregunta, pastor. Amén. Muy bien. La verdad que en los primeros meses de convertido, lo más fuerte en mí, sobre mis hombros, fue el orar por la gente. Y el Señor empezó a moverse en milagros, en prodigios y en señales, porque todo lo que se ha logrado, hermanos, son milagros de Dios. Son milagros de Dios, porque nosotros sabemos que no somos nosotros, es Dios, ¿verdad? Porque nosotros no tuviéramos la fuerza o las fuerzas de hacer lo que hacemos si no es el Señor con nosotros. Lo primero, desde que yo me convertí, me acuerdo yo que el Señor me empezó a usar en milagros. Yo oraba por la gente, clamábamos por la gente, y la gente se sanaba a través del teléfono, a través de las oraciones que hacíamos, hermanos, en nuestro cuarto, en nuestro apartamento. La gente empezó a sanarse. Entonces el primer ministerio que yo tuve, o que yo tengo, fue el orar por la gente. Fue de orador. Y desde ese entonces no hemos dejado de orar y de clamar por todas las necesidades. Hemos visto matrimonios que se restauran, hemos visto gente que se sanan de cáncer, hemos visto gente que se salen de la cárcel cuando las autoridades han dicho que ya no se podía hacer nada por una persona, cuando ya era deportación, o cuando era una condena de 30 años. Hemos visto cómo Dios ha bajado esos años a las personas. Había un muchacho que le dieron 30 años porque por ebrio estaba manejando y mató a 2 norteamericanos. Entonces a él le daban 30 años de cárcel, y él se arrepintió, aceptó al Señor Jesucristo en la cárcel, y empezamos a orar y a clamar al Señor. Y de esos 30 años él hizo 2 años en la cárcel. Hemos visto cómo Dios ha trabajado. Otro muchacho que también fue acusado de asesino, que no conocía al Señor también, y se había matado, y estuvo él 10 años en la cárcel. Se fue para Guatemala y regresó, y hermanos, y la ley lo agarra otra vez, y ya eran muchísimos años en la cárcel. Pero empezamos a las oraciones, y ese muchacho usó su fe, hermanos, y Dios hizo que las huellas de él ya no saliera en el sistema. O sea, es algo que solamente Dios lo ha hecho, ¿verdad? Y ahora el hermano es fiel.
miembro de nosotros en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso fue el primer ministerio que Dios me regaló. El segundo ministerio fue el del pastorado. Yo no quería ser pastor por nada. Yo nunca me imaginé ser pastor, porque yo conocía el trabajo que hacía mi pastor. Yo fui ayudante de él, yo estaba con él en las campañas, bueno, en pastorear la iglesia, y yo miraba que eso no era fácil. O sea, nada fácil pastorear la iglesia del Señor. Era mucha demanda para un pastor. Tiene que estar las 24 horas para Dios en primer lugar y para el pueblo, ¿verdad? Entonces era muy difícil. Yo miraba que eso no, yo decía que eso no era para mí, pero el Señor le plació ponerme de pastor. Y mi pregunta siempre fue: si soy pastor, ¿dónde voy a pastorear? ¿Y cómo voy a pastorear la iglesia de Jesucristo? Entonces él me daba la seguridad que es aquí en Friona, y que sí soy el pastor de la iglesia central. Entonces las almas darán testimonio si tengo el pastorado. Como dijo el apóstol Pablo: ustedes hacen mi apostolado, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas, ¿verdad? El segundo ministerio. El tercer ministerio fue el del apostolado. Empezamos en Hereford. Empezamos a abrir el campo en Hereford, y ahí es donde tú llegas, ¿verdad? Y tú has sido un fiel ministro de Jesucristo desde que te conocimos hasta este día. Gracias al Señor por tu vida. Entonces tú darás testimonio cómo la obra en Hereford creció, ¿verdad? Empezó a crecer la obra del Señor, y nos quedamos nosotros, la verdad que no podemos decir sorprendidos, porque conocemos a un Dios de maravillas, ¿verdad? Muchas veces me sorprendió el Señor, pero en realidad no podremos usar esa palabra, porque sabemos que es un Dios de maravillas, ahora que ya lo conocemos bien al Señor. Pero en ese tiempo, cuando miramos la obra que empieza a crecer, hermanos, pero ya era un poquito pesado para nosotros, la central, para mí y mis líderes en la central. Y luego el Señor nos lleva a Miusho, y otra vez la obra empieza a crecer. Y luego el Señor nos lleva a Booker. El Señor empieza a obrar en Booker, Texas. Luego el Señor nos lleva para Clovis. El Señor empieza a orar en esa área de Clovis. Luego nos lleva a Dimet, y el Señor empieza a orar en Dimet, ¿verdad? Luego en Liberal, Kansas, una obra que pequeñita en la casa del hermano pastor, ¿verdad? Ahora que es pastor nuestro hermano Pedro, y ahora es una iglesia grande. Entonces, todo eso fue en el área apostolado. Entonces ya sería el tercer ministerio. En el cuarto ministerio, ese del evangelismo. Ahora, ¿por qué estoy seguro del ministerio de evangelista? Porque me lleva el Señor en diferentes estados, en diferentes iglesias, ¿verdad? Y me deja predicar, y me deja evangelizar, y me deja ministrar su palabra. Entonces también estoy muy seguro del área evangelista. Creo que hasta el año pasado estuve en el área de Kentucky, y era una inauguración de un templo. Entonces yo llego y me dicen los pastores: tienes 30 minutos para predicar. Amén. Entonces en mi mente yo hice mis puntos: 20 minutos de predicación y 10 minutos para evangelizar a la multitud que estaba. Y así fue: 15 minutos. Los otros 15 minutos que agarré fue de evangelizar. Y hermanos, como las almas, como decía el ministro anoche, cómo la gente respondía, ¿verdad?, al llamado que Jesús estaba haciendo a las multitudes. Entonces terminó el culto. Hasta ahí iba todo sin yo pensar de lo que había pasado, hasta que nos sentamos a comer con el supervisor de esas iglesias, Emanuel, donde fui a predicar. Y él me decía: eso es un evangelista, usted es un evangelista tremendo, porque cómo Dios lo usó al final del mensaje. Hasta ahí entendí yo que tenía el llamado del evangelista. Entonces
primero Dios. Son cuatro ministerios. Gloria a Dios, pastor. Pues es una bendición porque en la Biblia, en Romanos, nos da unos puntos de ministerio también. En Efesios también nos da unos puntos de ministerio. Hay muchos, pero es el Señor, es el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Pues le damos gracias al Señor por eso. Y lo animamos, pastor, Amén, para gloria que al siga Señor, adelante, gracias. porque a veces es difícil el comienzo, pero ya después uno lo disfruta. Así es. Lo disfruta donde quiera que va, el ministerio, porque dice la área de servir, aunque limpiando la casa del Señor, pero lo disfruta uno. ¿Por qué? Porque Dios pone en el corazón, y cualquier área que le toca, lo disfruta. Pues le damos honra y gloria al Señor por eso. La otra pregunta, pastor: ¿qué aconsejas a los demás líderes, pastores que están por comenzar? Sabemos que los que están ahorita no sabemos hasta dónde llegan, pero sabemos que van a llegar si ellos luchan y perseveran en los caminos del Señor. Amén, gloria al Señor. La pregunta: ¿qué aconsejamos a nuestros consiervos, a nuestros ministros y ministras, gente de ministerio, hombres y mujeres que le han creído al Señor, hombres y mujeres que luchan en el área ministerial? Porque la verdad, hermanos, por el ministerio, por el Señor, se deja casi todo. Se deja la familia muchas veces, y la verdad que es una entrega total en el santo ministerio. Y yo entiendo perfectamente que no es fácil para un pastor con familia pastorear. No es fácil para un evangelista con 2, 3, 4 hijos evangelizar. No es fácil para un apóstol hacer el trabajo del apostolado con una familia grande. Y yo pienso que solamente con la ayuda del Señor se puede lograr. Pero aconsejamos a que continuamente debemos buscar la presencia del Señor. Decíamos anoche con nuestro evangelista que por más que haya teología, por más que haya escatología o haya un diploma de un seminario, o que haya un diploma de alguna universidad, ¿verdad? Muchos se preparan, y eso es bueno. Prepárense en teología, en escatología. Eso es un doctorado, lo puedes hacer, hágalo. Pero no es suficiente si no buscamos la presencia del Señor. Entonces, lo que nos mantiene a todos los ministros de Jesucristo es siempre buscar la presencia de Él, el poder de Él, la unción de Él y el fuego del Espíritu Santo. Porque si no tenemos el fuego del Espíritu Santo, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, si no tenemos la presencia, Moisés decía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces es tan importante que nosotros, los ministros de Jesucristo, nos aseguremos de que la presencia de Dios vaya con nosotros. Nos aseguremos que el poder del Señor esté sobre nosotros, y que no vayamos a hacer algo sin que esté la presencia del Señor con nosotros, porque entonces vamos a hablar palabrerías de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a sufrir, la familia va a sufrir, porque no está la presencia de nuestro Dios tomando el control de nuestra familia, tomando el control de todo lo que nosotros hacemos y ejercemos en este mundo. Entonces necesitamos, eso sí, que nos aseguremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Eso sería para los que tienen el llamado de Dios. Amén. Pero antes de eso, yo pienso que tenemos que estar bien seguros del llamado. Porque el que no tiene el llamado
va a sufrir. Esto no es fácil. Ponerte una corbata, ponerte un saco, sentarte o pararte a predicar, eso es fácil. Pero vivir la vida del pastor, la vida del ministro, la vida del evangelista, la vida de un apóstol, la vida de un orador, la vida de un maestro, porque ese es el otro ministerio, ¿verdad? Necesitamos tener el llamado de Dios. Sí, porque Jesús es el que llama. Amén. Jesús es el que instituye, el que pone a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si usted tiene el llamado, aunque no tenga el conocimiento, quizás no, porque yo empecé con Juan 3:16, era todo lo que yo sabía. No conocía Biblia, no tenía Biblia en memoria, pero hermanos, empezamos con Juan 3:16 y cómo Dios fue respaldando nuestro ministerio por el llamado que Él nos ha hecho para ejercer el ministerio. Entonces, asegurémonos que tengamos el llamado, número 1. Número 2, que tengamos la presencia de Él con nosotros. Dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Amén. Entonces dice que por el Espíritu mismo fue llevado al desierto. Entonces, hermanos, también tenemos que entender y tenemos que saber cómo sobrevivir en el desierto. Tenemos que buscar la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la paz del Señor, el gozo del Espíritu Santo, para que podamos sobrevivir en el desierto. Porque el desierto es terrible y es horrible, porque allí nadie va a estar contigo. Ahí no está el apoyo de la familia. Ahí la familia no te van a apoyar. En el proceso la familia no está ahí. En el proceso los amigos no están ahí. En el proceso la congregación donde pastorea no van a estar ahí. Todos te van a dar la espalda. Amén. Ahí lo que va a haber es hambre, sed, escasez, pobreza y enfermedad, como me pasó a mí desde el 2011 hasta el 2017, que sufría del corazón, hermanos, donde mi corazón no trabajaba, no funcionaba, y tuvimos que pasar todo ese desierto. Y ahí nadie tenía que saber lo que me estaba pasando, porque yo sabía que era mi desierto que tenía que pasar. Amén. Pero en el medio del desierto Dios siguió fluyendo en nosotros. Dios siguió abriendo caminos. Dios siguió abriendo ciudades para nosotros. Y estamos hasta donde estamos ahorita. Gloria a Dios, pastor. Pues nos damos cuenta también que al principio del ministerio es cuando uno sufre un poquito, porque a veces yo conozco a muchos estudiantes en la escuela, y en Guatemala también tengo unas familias que estudiaron como abogados, maestros, otros estudiaron como doctores o doctoras, ¿cómo le dicen? Enfermeras o más allá. Pero a veces al principio sufren, pastor, porque a veces, como dices, necesitan tanto finanzas. Y aquí también he mirado, conozco a unos muchachos y señoritas también que a veces no tienen familia, y ellos le tienen que dar para adelante, cumplir quizá 4 años. A veces estudian y trabajan y desvelan mucho, pero al final lo disfrutan, saben inglés, saben un poquito de todo y lo disfrutan, pastor. Y yo miro a través del ministerio que Dios me ha dado, al comienzo es donde uno batalla, así como dices al principio, a veces no sabes de las doctrinas, no sabes cómo hacerlo bien, pero yo creo que desde un principio hasta ahora, yo sé que Dios como que les abre la puerta, como que sale más fácil. Y la otra pregunta, así como dices, en el desierto, ahí es Dios el que está como, porque vemos al pueblo de Israel, aunque están en un desierto, pues ahí no les faltaba nada. Pero a veces es tan complicado comprenderlo, pero al comprenderlo, Elías estaba en un lugar desierto
Pero ¿quién les llevaba la comida? El pan y la carne. Dios lo hace todo, pastor, pero hay que tener mucha fe. Y le damos gracias, pastor, por hacer un esfuerzo y salir de su zona de confort. Amén. Podemos llegar, como dice la palabra del Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, así dice un versículo. Podemos llegar, pero tenemos que luchar Así es. y hacer un esfuerzo. Y le dijo Pablo a Timoteo: sufre penalidades, sea un buen soldado de Jesucristo. Así que, pastor, y esa es la pregunta que hacemos hoy. La última pregunta es: ¿cuál es su meta, su propósito del ministerio para seguir, para avanzar? Yo sé que hay muchos proyectos más. Amén. Yo sé que los 25 ramas 25 ramas que hay, quizá en los próximos años, quizá Dios traerá más, no sabemos, pero yo creo que a veces dimos, como dijo Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel: hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Amén. Pero ¿qué sigue más para adelante? Así es. Amén. Ebenecer. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado, nos ha respaldado, nos ha bendecido. Hermanos, es precioso ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y también quiero agregar que no nos desanimemos. Venga lo que venga, pase lo que pase. Decía mi pastor al principio que cuando más oramos, el enemigo más se levanta en contra de nosotros. Amén, porque esa es nuestra lucha, ¿verdad? El diablo y sus demonios, la fuerza de las tinieblas. Nuestra lucha es contra el mismo infierno, pero tenemos la promesa donde dice nuestro Señor Jesucristo que la iglesia, que el infierno no prevalecerá contra la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos la promesa de que la iglesia siempre triunfará, por más que Satanás quiera hacerle daño. Amén. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros. Amén. Del pueblo de Dios. Estamos hablando de los que amamos a Jesús, los que adoramos a Jesús y los que servimos a Jesús. El infierno todo el tiempo, las 24 horas se ha levantado en contra de nosotros, se levanta contra nosotros, ¿verdad? Enviando a sus demonios, los malos espíritus. Pero en el nombre de Jesús tenemos que recordar, tenemos que tener en mente siempre que Jesús ya nos dio la victoria cuando Él resucitó de los muertos, ¿verdad? La meta es esta: que cada persona que ha entrado en nuestro concilio, o que a cada gente que nosotros conocemos, que conozca a Jesús totalmente. Amén. Y que tenga un crecimiento, que las almas crezcan en la palabra, en su conexión con Dios, en las oraciones. Porque lo que hemos visto, ustedes, mis pastores, y yo, la fuerza está en orar, en el orar a Dios, ¿verdad? Dios nos da las fuerzas a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la búsqueda, a través de las vigilias. Bueno, hay muchas armas, ¿verdad? Armas poderosas que el Señor nos ha dado. Uno de ellos es el estudio de la palabra, porque si no nos alimentamos no podremos echar fuera a los demonios, ¿verdad? Porque tenemos que conocer la palabra del Señor. Y es un proceso. No es fácil entender las escrituras. Tenemos que tener al Espíritu Santo para que nos enseñe, porque uno de los maestros que tenemos es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos a los ángeles que nos enseñan también. Aparte de eso, tenemos a nuestros pastores que nos enseñan, nuestros ministros, nuestros maestros en la congregación. Amén. Pero usted tiene que buscar la palabra de Dios. La oración es muy importante. Si usted es perezoso en orar, va a sufrir muchísimo, porque si no hay oración, vamos a sufrir. Todo cristiano que no ora va a sufrir muchísimo, porque va a ser presa fácil para Satanás, ¿verdad? Entonces, ahora decimos que el diablo se levanta más en contra de los que oramos, claro, porque él no está contento de que le estamos dando guerra. Obviamente, si le das guerra, se va a levantar, pero nunca puede, siempre él sale perdiendo. Nunca ha ganado, jamás ha ganado Satanás. Amén. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, al final él va a ser llevado
y encarcelado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que Satanás nunca tendrá victoria sobre nosotros, pero para eso tenemos que orar, ayunar y vigilar. Amén. Y nuestro anhelo es que la gente se involucre en hombres, en mujeres, jóvenes, niños, en la oración, que se sumerge en la gente. Entonces solo así tendremos un pueblo fuerte. Si en la congregación, si la gente no logra entender esto, si no se hace dueño de la oración, si no se apodera de la oración, de todo lo que estamos compartiendo, hermanos, tendremos un pueblo muy débil. Entonces uno de mis anhelos es que la gente sea fuerte en la vida cristiana y que seamos guerreros, que sepamos guerrear. Amén. Otra de las cosas que también deseo mucho que tengamos pronto sería un instituto bíblico, o sería un centro donde vamos a aprender los pastores. Sería buenísimo que se abriera algo así para nuestros pastores y para nuestros líderes, ¿verdad? Amén. Y seguir abarcando, que tengamos 1000 iglesias, que no solo 25 sino 1000 iglesias, y que Dios nos dé la gente que necesitamos para que trabajen en los campos, porque necesitamos hombres y mujeres que se entregan en los ministerios para que trabajen en los campos que Dios nos va a dar. Entonces, ¿qué dice en la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? La meta es alcanzar 1 millón de personas para Cristo. Todos los millones que Dios nos quiera dar. Amén. Esa es la meta, porque eso es el mandato, que fuéramos, ¿verdad? Y predicáramos la palabra a toda criatura, empezando en Friona, en el estado de Texas, en Estados Unidos de América y en todo el mundo. Y para avanzar más. Pues hasta aquí hemos llegado, pastor. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una oración para Amén. terminar. Gloria al Señor. Y le decimos al pueblo que ánimo en todas las áreas donde se encuentran trabajando. Animamos a nuestros pastores, animamos a nuestros evangelistas, a nuestros profetas, profetisas. Animamos a todos los hermanos que están en el área ministerial, pero no solamente los que estamos enfrente de las obras, las iglesias, sino también los cuerpos oficiales. Hay obreros, ancianos, diáconos, diaconisas, maestros de niños, de jóvenes, presidentas de damas, presidente de caballeros. Los animamos a todos, al pueblo en general, porque no estuviéramos aquí, no estaríamos cumpliendo los 14 años si no fuera primeramente por el Eterno, pero también por el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque sin el pueblo nosotros no lograremos también el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que ánimo, pueblo de Dios. Animamos a nuestro liderazgo de la central. Ánimo, sigamos adelante. Animamos nuestra iglesia de Hereford. Nuestro pastor Isaías Tomás, un varón de Dios, ha luchado, se ha esmerado, ha entregado el 100%. Te felicito, mi hijo, por lo que tú has dado, lo que tú has hecho en la obra del Señor, y por lo que harás todavía, porque todavía nos falta mucho camino por delante. Que Dios bendiga a nuestro pastor Juan Alonso también, que ha sido uno de mis compañeros de milicia. Él siempre ha estado conmigo, llevándome en diferentes lugares, manejando, ayudándome en el manejo, ayudándome en los viajes que hacemos, en los viajes misioneros. Que Dios bendiga a pastor Juanito, si me está visualizando, también a pastor Martín Ordóñez, a pastor y cantante Martín Osorio. Amén. A nuestros pastores, nuestro hermano obrero allá en Dimet, nuestro hermano Noé, nuestro pastor allá en Liberal, Kansas, Pedro Vicente, nuestra hermana pastora Cristina Centé, nuestra pastora Juana Ramos allá en Athens, nuestros pastores allá en Guatemala, nuestros pastores en Dodge City, Kansas, en Jasper. Que Dios bendiga a nuestros pastores allá, y al pueblo también de Garden City, de Memphis, de Gaymon, de Kenosha, Wisconsin. Dios bendiga a todos nuestros pastores y nuestros miembros que viven en cada ciudad
Amén. Y también nuestros pastores en Omaha, Nebraska. Sabemos que están pasando por tiempos difíciles, que Dios ayuda y bendice a nuestro pastor Marcos Osorio. Oramos por este joven que está pasando por tiempos difíciles. Amén. Pero sabemos que estamos trabajando para la obra del Señor. Dios bendiga nuestros pastores de Dalhart, nuestro pastor Pedro Gómez, su amada esposa, que el Señor les bendiga en una manera especial. Amén. Y son los que pastorean Gaimon y Dalhart. También nuestros pastores allá en Memphis, Tennessee, nuestro pastor Francisco Jimón, que Dios les bendiga. Amén. En una manera muy especial. Bueno, a todos nuestros pastores de Fremont, Nebraska, nuestro pastor Genaro, amén, y nuestra hermana pastora Lucía, allá en Decatur, nuestro pastor Clemente, nuestra hermana pastora Francisca, amén, allá en Aguacatán, Huehuetenango, nuestro pastor Juan Pérez, su amada esposa, amén, la obra en Bobina, que el Señor bendiga también, y la obra allá en Boaz, Alabama, que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Isabel. A todas las iglesias, ramas, bendiciones, región 1, región 2, región 3, región 4, que el Señor les bendiga en una manera muy especial. Y estamos en celebración de los 14 años de aniversario, amén. Y vamos a terminar leyendo una palabra que leí anoche y me gustó mucho cómo el rey David le daba gracias al Señor. Allí en primer libro de Crónicas, ahí en el 22 dice la palabra, 23 dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido, dice, sobre todos los dioses. Gloria al Señor. Que el evangelio se siga expandiendo a nivel mundial, que la palabra de Dios vaya a nivel mundial. Nos tocó estar en este tiempo, hermanos, y la verdad que nos gozamos. El ministerio es bueno, el ministerio es precioso, Cristo es bueno, Dios es bueno, Él jamás nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros, abriendo caminos, ayudándonos, porque nosotros como humanos somos débiles, nuestro cuerpo se cansa, nuestra mente se cansa, los huesos se cansan, pero hermanos, los que confiamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas y levantaremos alas como las del águila. Así que bendiciones para todos, y voy a dejar el tiempo a mi pastor para que termine este programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por acompañarnos a cada uno de ustedes, hermanos, quizá en esta tarde o mañana, un otro día. Que el Señor los bendiga a través de un tiempo de testimonio, de preguntas a nuestro pastor general. Gloria a Jesús. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos de las redes sociales, pero seguimos más al ratito en este lugar y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos en este momento, Señor Jesús. Gracias, Padre, por habernos ayudado. Gracias, Señor, que sea la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Bendice a cada uno a través, Señor, de estas palabras que compartió nuestro pastor con nosotros. Gracias, Señor, gracias por haberlos levantado, por haber llegar hasta aquí, Señor, los 14 años. Gracias. Yo sé que al principio no fue fácil, pero dice tu palabra que no hay nada imposible para ti, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor, y queremos, Padre mío, que seas tú, Señor, usarnos hoy en esta tarde, y ponemos todo en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.